Quisiera que lo hicieran vía, si me pudieran llamar mejor, porque así yo puedo escucharlo y todo el pueblo los escucha también. Porque si me escriben por Facebook no lo voy a poder ver plenamente por la distancia de la pantalla. Puedo ver las letras azules, pero las negras se me confunden con el fondo de la pantalla. Isaías 26:20 es un texto que está corriendo en las redes, que está corriendo en todos los ámbitos, redes, radio, audios, screenshots, fondos de celulares. Bueno, Isaías 26:20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Me gustaría que los que están en sintonía, cerca, lejos, usemos hoy nuestra capacidad analítica de la Biblia y volvámonos a una revisión de ese texto. Porque nosotros usamos, y perdónenme si con esto alguien se ofende, porque en este último tiempo me he dado cuenta que hay mucha susceptibilidad con la gente. Pero también me he dado cuenta de que hay mucha gente usando textos bíblicos como amuletos. Como un amuleto. No sé si usted sabe lo que es un amuleto. Quizás usted no sepa. Tenga yo que explicárselo. Y es que usamos la Biblia como un amuleto en un momento de crisis o en un momento de necesidad específico. Y todo el mundo recurre al mismo texto, a la misma, al mismo salmo, a la misma oración, a lo que otro dijo, a la palabra. Andamos, amados, perdónenme, pero andamos cazando textos que nos den, que nos arrojen, que nos aporten, que nos hagan sentir como un amuleto. Por eso quisiera oír que alguien me interprete este texto. Si este texto tiene una aplicación contextual al momento, si ese texto Dios, cuando se lo dio al profeta, quería decirle algo a su pueblo, ¿o qué la iglesia interpreta de este texto? Porque es que estoy viendo como que el pueblo se ha ido tras ese texto como este es el amuleto que me va a salvar ahora en el día de la ira, en el día de la indignación. Me voy a esconder en Jehová. Y ay, señores, miren, anoche mismo tuve que compartirle a una persona que me envió una oración que otra persona le envió. Y yo le decía, mira hermano, si tú crees que una oración que alguien más hizo es la que te va a salvar a ti, estás bien perdido en lo claro. Esto tiene que ver mucho con individualidad. Tiene que ver mucho con cómo tú vivas, cómo tú estés alineado a Dios. Usted puede sacarme el Salmo 91 ahora debajo de la manga y dármelo como que esa es su plataforma de vida. Ahora, me gustaría que me leyeran y miren, aquí tengo un comentario de un pastor y esto es lo que yo quiero. Ojalá me llamen 2 o 3 pastores y me den 2 o 3 interpretaciones. Por ejemplo, estoy de acuerdo con lo que el pastor empieza a enfocar porque esto es lo que nos falta. Gente que se atreva a aclarar las cosas. Oiga, el pastor Leónido García, que es un hombre muy leído y muy de la palabra también, muy alineado a la palabra, dice, no debemos sacar textos de su contexto para apoyar nuestro miedo. Iglesia, escucha, hermano, hermana, que estás en sintonía. El 90% de los textos que se publican hoy son textos que tienen un trasfondo donde el pueblo se refugia, no porque cree ese texto, sino porque tiene miedo. Entonces,
¿Opera la fe en una persona que tiene miedo? Eso me hizo una pregunta esta mañana. Una hermana me hizo esa pregunta esta mañana. Me dijo, pastor, ¿y cómo podemos nosotros impartir a alguien que está llena de miedo? Amado, nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Recibimos de Dios lo que de Dios Él nos ha dado. Eso impartimos al mundo. Si el miedo que usted tiene, usted lo refleja a los demás, usted va a impartir miedo. Hay textos bíblicos que se están usando, que se están propagando, que reflejan no fe, miedo es lo que reflejan. Estoy 100% de acuerdo con el pastor Leónido. Ese texto me ha llegado a mí como por 80 vías. Y yo lo leo y digo, mira, todo el que saca este texto en este momento tiene miedo. Tiene miedo. Es igual que el predicador que me dice a mí, yo tengo que apartarme porque voy a predicar. Amado, usted tiene que apartarse siempre. Usted tiene que vivir apartado siempre porque usted vive predicando aunque no tenga un micrófono en la mano. Usted tiene que vivir en el secreto siempre porque usted siempre está compartiendo su testimonio. Usted está impartiendo su vida. Cuando a mí una persona me dice, no, yo tengo que retirarme porque voy a predicar, me rasco la cabeza y digo, Dios mío, cuánta inmadurez. O sea, que si él no predicara, no se retirara. O si él no predicara, él no estudiara. O si él no predicara, él no buscara. Eso es un tipo de cohecho. O sea, yo busco a Dios para que Dios me use en la predicación. Amado, muy mala motivación. No puedo ir a Dios para que Dios me use. Primero debo ir a Dios para estar con Él, para adorarlo, para exaltarlo, para reconocerlo, para humillarme. Y si en su soberanía y propósito eterno Dios me imparte para dar de lo que Él me da, lo voy a hacer, porque no me puedo negar ni rehusar. Al contrario, me siento honrado de que Dios me haya dado de Él algún don, alguna gracia, y pueda impartirla a alguien que glorifique su nombre. Pero no con la motivación de ir a Dios, porque voy a predicar. Eso es una escuela muy vieja evangélica. Tengo que meterme con Dios porque voy a predicar. Amado, yo tengo que meterme con Dios aunque no vaya a predicar. Yo tengo que ayunar aunque no vaya a predicar. Yo tengo que leer la Biblia aunque no vaya a predicar. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo primero es tener relación con Dios. Y de mi relación con Dios depende lo que yo pueda impartir a los demás. Hemos confundido las motivaciones. Y hay una verdad en esto de las motivaciones en el espíritu de las cosas. Por ejemplo, ese texto viene retumbándome desde esta mañana. Lo he recibido de pastores, lo he recibido de hermanos, de gente que yo ni conozco. Entonces yo quiero que me lo analicen. El pastor Leónido, que es un hombre que respeto, públicamente le profeso respeto a él y a su congregación, y también me llena de gozo que comparte el ministerio radial con nosotros aquí en la Radio Buena Bendición. Dice esto con mucha propiedad. Dice, no creo que el Señor nos esté diciendo que nos escondamos hasta que pase la indignación, ya que la cuarentena no solo es para la iglesia, sino para todos. Para todos los cristianos y los no cristianos nos cuidemos. Estoy de acuerdo con él. Es para todos. Pero insisto que en ese texto hay un trasfondo que la iglesia debe reaccionar y debe despertar. Por ejemplo, yo estoy en radio, yo no estoy aquí en espíritu, yo no soy un espíritu, yo tengo un cuerpo. Todavía yo no estoy en un cuerpo glorificado, no ando en un cuerpo angelical. O sea, yo estoy exponiéndome a salir de mi casa, a venir a los quehaceres ministeriales. Después de haber tenido un tiempo con Dios, un tiempo en la palabra, vengo y salgo a mis quehaceres ministeriales. El punto es, si me quedo en casa, ¿podría yo edificar a alguien desde mi casa? Sí, puedo. Tendría que usar mis redes,
mi celular y puedo usarla. Pero me he dado cuenta de otra cosa. Y esto lo digo con mucho pesar. Que la gente está más atenta a informaciones de la virosis que a textos de la palabra. Eso da vergüenza. Da vergüenza. Y da vergüenza que nosotros, los que predicamos y los que decimos gloria a Dios, aleluya, estemos tan o cuidado más asustados que lo del mundo. Hablaba con una muchacha que es abogada de la iglesia, una muchacha joven, pero muy firme en la fe. Dice, pastor, me imagino que ustedes tienen un gran trabajo en estos días. Y yo les decía, bueno, no es tan fácil como la gente cree. Digo yo, ¿y por qué te hace pensar que es difícil nuestro trabajo? Dice ella, porque yo no pensaba que había tanta gente incrédula en las iglesias. Hermanos, las iglesias están llenas de gente incrédula. Mucha gente incrédula. Y Dios a todo esto le puede estar sacando un provecho de que la paja vuele y que quede el trigo. Una. Dos, de que nuestra fe sea consolidada de una vez y para siempre. Que lo que esté tambaleando se afirme y lo que esté cojo se enderece. Lo que esté torcido se alinee. Lo que esté sucio se limpie. Dios puede estar permitiendo esto para que la iglesia entienda su rol. Entonces, si la iglesia, que es la que Dios ha delegado en la tierra para que anuncie al mundo sus verdades y bondades, se esconde, es por eso que el texto a mí me choca. Y cuando digo que me choca, es porque la iglesia debe esconderse en Dios, pero para volver al mundo a dar un mensaje de parte de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando Moisés subió al Horeb a buscar las tablas de los mandamientos? ¿No se ha puesto usted a analizar qué pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés estuvo allá arriba 40 días esperando el decálogo? El pueblo se desenfrenó porque le faltó el consejo de su líder. Le faltó voz de Dios. No hubo carácter en Aarón. El pueblo lo indujo, lo presionó, lo sugestionó. Y Aarón pasa a ser, siendo sacerdote, uno de los mentirosos más grandes de la Biblia. Porque él dice, el pueblo quería un ídolo, yo eché el oro en el fuego y salió ese toro. Entonces, hay que ser equilibrado en este punto. Por eso hablaba el miércoles en la noche a la radio, a la audiencia radial. Creo en la fe prudente. En la fe de Mateo 7:24. El hombre prudente edificó su casa sobre roca. Él sabía que venían los vientos y que venían las olas, pero su casa no cayó porque estaba anclada. Nuestra prudencia nos da la capacidad de poder tomar medidas previsoras, medidas de salud, medidas de contacto, por el caso que estamos pasando a nivel mundial. Ya esto no es nacional, esto es mundial. Entonces, pero debo recordarme que afuera hay mucha gente que está desorientada, sin fe, sin esperanza y sin Dios. Y si la iglesia se esconde, ¿a dónde irán esos que no tienen esperanza, fe, ni conocen a Dios? Amado, les voy a dar varias respuestas alternativas. Miren, y el que no conoce a Dios en un tiempo de angustia puede recurrir al alcohol, puede recurrir a las drogas, puede recurrir a la depresión, puede recurrir al suicidio, puede recurrir a la brujería, a la hechicería, a la santería. Entonces, por eso hablo en el equilibrio de la iglesia que va y se esconde en Dios, pero no se queda escondida, sino que sale al pueblo con un mensaje de Dios. Porque suena como muy sublime y muy espiritual. La iglesia debe esconderse en Dios. Bien, gloria a Dios, aleluya. ¿Y el pueblo? Que está esperando oír la voz del hombre o la mujer de Dios que tiene por la gracia delegada
porque es por gracia, no es por obra, no es por un título que me gané en una universidad, sino por una gracia y una honra sacerdotal. El pueblo espera oír a su líder hablarle. ¿Qué va a hacer la iglesia entonces? La iglesia queda sin liderazgo, queda sin voz, queda sin voz. Entonces, los que tenemos el privilegio de parte de Dios de tener un medio masivo, no nos podemos esconder tampoco. Yo me pude haber quedado en mi casa, tranquilito, cómodo, mi esposa preparando una rica comida para nosotros como familia. Y pude hacerlo y justificarlo. Pero yo no puedo ser, entonces, los que pierden el enfoque del equilibrio entre el estar con Dios y el venir frente al pueblo. Amados, estos son tiempos donde la iglesia tiene que hacer un rol que el mundo espera y que Dios también espera que la iglesia lo haga. La iglesia debe humillarse. La iglesia debe reconocer su pecado ante Dios. La iglesia debe esconderse en Dios, pero la iglesia debe salir por las vías que Dios le permita, que sean lícitas, que no sean violatorias, que no sean vías que expongan al pueblo a un peligro, ni a la misma iglesia, porque tampoco creo en esa fe irracional. Por ejemplo, anoche vi un video de una persona que estaba insultando a la iglesia. Insultando a la iglesia desde el punto de vista que la iglesia le está haciendo más caso a los hombres que a Dios. Espérese, hermano. Es que ahora mismo hay una necesidad de la iglesia tomar medidas preventivas para no exponer al pueblo. Por amor al mismo pueblo, la iglesia tiene que ser prudente. Por amor al Dios que servimos, la iglesia tiene que ser prudente. Pero ser prudente no significa ser cobarde. No confundamos gelatina con vaselina. Ser prudente es una cosa y ser cobarde es otra. Porque la cobardía no es compatible al carácter de Cristo, ni es compatible a los llamados al ministerio. Un hombre o una mujer que sea cobarde para el ministerio no va a ser una persona prosperada por Dios, bendecida por Dios, porque Dios no trabaja con cobardes. Dios opera a través de hombres que se salen de la estructura de pensamientos naturales y entran en lo sobrenatural, pero con la racionalidad de ser hombres que se dejan guiar por Dios en los momentos difíciles. Y esto es un momento difícil. La iglesia ha comprado la oferta del mundo. Yo no estoy hablando de ron, ni de cerveza, ni de prostitución, ni de pornografía. La iglesia ha comprado el miedo que el mundo tiene. ¿Por qué, pastor? Porque nosotros tenemos medios y recursos que los podemos usar para infundir e impartir a los oyentes, a los contactos, lo que Dios nos ha dado. Amados, les digo, yo recibo 300 mensajes diarios y de los 300, 200 me están hablando a mí de la virosis. ¿Qué me están infundiendo? Muchas falsas noticias que, por cierto, aprovecho y tomo el consejo. Amados, no difundan noticias que ustedes no tengan todavía veracidad de que esa noticia es cierta. No difundan noticias que le mandan a usted, como usted está de ocioso en la casa, se la manda a Raimundo y a todo el mundo. Hay cientos de noticias en redes que son falsas, cientos, y le están corriendo como el arroz blanco. Seamos prudentes. No mande una noticia que le llegó a usted porque me la mandó Juan o Pedro. Pregúntale. No, porque hay hermana que tuvo un sueño anoche, que tuvo una visión anoche. Yo lo primero, cuando alguien me manda un audio, yo le digo, ¿quién es esa persona? Eso es lo primero que pregunto. Yo no sé. Pues no me lo mande si usted no sabe quién es, porque usted está mandando una voz que usted no sabe si es un brujo que está hablando, o una bruja que está hablando, o un hechicero que está hablando, o un fornicario que está hablando, o un idólatra que está hablando. Usted no le ve el rostro. Usted está haciendo eco a una persona que usted ni sabe quién es. Entonces, la iglesia tiene que ser prudente, usar la capacidad pensante que Dios le ha dado a la iglesia, con la inteligencia que Dios le ha dado a la iglesia. Hay una inteligencia espiritual. Si yo soy lector de la palabra, analítico de la palabra, hay una inteligencia espiritual. ¿Qué me pongo yo a pensar cuando pienso en que muchos hermanos en la fe no tienen pan para comer
no tienen nada para dar a los hijos, ¿qué me pongo a pensar? Me voy a quedar de brazos cruzados y voy a decir, bueno, como dice el apóstol Santiago, ve en paz, que Dios te ayude. O voy a decir como el rey Ezequías, en mis días habrá paz y por aquí que más derecho. Me voy a olvidar de que hay un entorno que me necesita despierto, que me necesita con mi lámpara encendida, y que hay un Dios que me demanda que mi lámpara no se apague, que mi lámpara tenga aceite. Hay un Dios que me demanda eso. Es una demanda divina para este tiempo, que la iglesia sea luz en medio de las tinieblas. Y ser luz en medio de las tinieblas es hacer todo lo opuesto a lo que las tinieblas hacen. Las tinieblas infunden pánico, las tinieblas infunden miedo, las tinieblas infunden incertidumbre, las tinieblas infunden división. Amado, esta es la hora donde la iglesia debiera tener un decreto ministerial para fijar una hora y decir a las 5 de la tarde todo el pueblo de Dios orando. Pero no tenemos una voz. No tenemos una voz. Vergonzosamente lo digo. Y públicamente no me apena. No tenemos una voz. No tenemos un liderazgo que diga, vamos a enrutar la iglesia por dirección de cobertura, de protección, de ayuda mutua. No tenemos una voz. Entonces, ¿qué está pasando? Muchos que están desorientados están desorientando. Muchos que están confundidos se están confundiendo. Muchos que están llenos de miedo están asustando. Amado, perdónenme. Ese no es el rol de la iglesia. El rol de la iglesia en un momento de crisis es ser columna y baluarte de la verdad. Primera, para consigo mismo, porque la iglesia debe recordar cuál es la motivación de los dones. Si Dios ha dotado a la iglesia de dones, habilidades, capacidades, es para el beneficio mismo de la iglesia y para la gloria de Dios. Los dones son para exhortar, para consolar y para edificar. Para eso son los dones. Tres funciones fundamentales del cuerpo: consolar la iglesia, exhortar la iglesia y edificar la iglesia. Para eso son los dones. Entonces, si los dones no se usan para una de esas tres cosas, estoy mal aplicando el don. Y lo que menos veo es dones fluyendo. Veo espíritus contrarios fluyendo. Por eso en ese texto, oiga, Satanás le usó la Biblia a Jesús y se la usó fuera de contexto. Satanás le usó la Biblia a Jesús en varios pasajes de la Biblia. Se la usó fuera de contexto. Podríamos usar la Biblia nosotros fuera de contexto para esconder el espíritu que opera en nosotros. Tenemos que despertar, iglesia. Tenemos que despertar. Despertar a la verdad fiel de su palabra, de nuestro Dios, de su bondad, de su misericordia. Tenemos que hacer nuestro rol. Estamos en un tiempo de cuarentena por razones gubernamentales y las entendemos y las acatamos. Pero eso no significa que yo me voy a quedar de brazos cruzados en mi casa, jugando dominó, jugando parchés, viendo televisión, durmiendo, comiendo y engordando. No, usted se equivocó. Yo tengo cientos de personas que debo atender y ayudar y consolar y direccionar en la delegación divina. Dios nos delegó una grey. No podemos dejarlas sin pastos. No podemos dejarlas sin cuidado. Entonces, somos hermanos en la fe. Tenemos que estimularnos al amor, a la fe y a las buenas obras. No podemos ser nosotros los que infundamos miedo. No podemos ser nosotros los que infundamos terror a los propios hermanos. Le pedí a la iglesia, a nuestra iglesia local, en un tono un poquito fuerte, le dije, me tienen cansado con los textos de coronavirus ya. La palabra en buen dominicano es harto. Ya está bueno de dejar entrever tus miedos. Eso es lo que estamos dejando entrever. Entonces, nosotros, el punto del cual vengo a la radio y desde esta mañana temprano, me acosté muy tarde anoche, tengo 2 días durmiendo muy mal por un proceso que estamos pasando congregacional interesante. En este momento de crisis,
literalmente no he dormido bien, pero desde que me levanto, me pongo a meditar en Dios, a orar en Dios, abro mi celular y empiezan los textos a fluir. Y ese texto me ha llegado como 15 veces hoy. Y esa aplicación del texto es lo que yo quisiera como que alguien me la analizara. El pastor me la analizó y me dio su verdad y la comparto y la creo. Sacamos un texto de contexto para reflejar lo que hay dentro de nosotros. Simplemente. Sacamos un texto de contexto y lo usamos como un amuleto. ¿Cuál es tu amuleto ahora en estos días de cuarentena? Salmo 91, 9 y 10. ¿Cuál es tu amuleto? Salmo 46, 10. ¿Cuál es tu amuleto? Salmo 23. ¿Cuál es tu amuleto? Isaías 20, 26 o 26, 20. Tenemos que tener cuidado. Tenemos al pastor Leónido en línea. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga a la audiencia de la Gracias por llamar, pastor. Muy atinada, muy bienvenida a su llamada. Gracias. Creo que mi aporte no va a ser bastante amplio. Hágalo con libertad, porque tenemos libertad. Pero en este tiempo, bueno, yo estoy dejando a los hermanos como que se desahoguen, porque la gente está en las casas. Y yo creo que no hayamos qué hacer, y a mí me llegan, yo le estaba diciendo a un grupo de la familia que me llegan 3.864 mensajes y videos y profecías y sueños diarios, y uno tiene que soportarlo. Pero ese texto es donde lo que quiero hablar, es un texto de Isaías. Sí. Debemos recordar que Isaías es el profeta que comienza a profetizar las amenazas de deportación, de la idolatría en que estaba viviendo el pueblo de Dios. Ajá. Y el castigo que le vendría. Ajá. Y el texto es un texto de confianza, inicia un texto de confianza y de protección. Sí. Pero es como si Dios le estuviera diciendo al pueblo, la liberación no viene tan pronto, deben seguir orando, deben seguir esperando. Recuérdense que la profecía de Isaías, algunas todavía no se han cumplido. Claro. Entonces hoy se está sacando ese texto de su contexto, es como algo agarrado por la moña, como para traerlo y aplicarlo a la situación de que la iglesia debe esconderse. Y debo ser claro, he estado escuchando parte de su comentario porque llegué ahora del templo y comencé a escucharlo. La iglesia debe guardar la cuarentena como ciudadanos. Nosotros debemos guardarnos, una medida prudente y proteger a los nuestros. Pero al mismo tiempo debemos tener fe y valor para seguir anunciando a Cristo, para glorificar al Señor. Que sí. Porque a esta cuarentena de escondernos no somos nosotros solamente, todo el pueblo. Y lo estamos haciendo en vía de que mientras más contacto, más fácil se va a propagar el virus. Claro. Y cualquier pastor, cualquier hermano puede ser contagiado por el virus. Claro. Sí, y eso no implica que no sea cristiano, que no sea un buen creyente. Es un asunto de prudencia. Creo que es una imprudencia que nosotros estemos llamando a culto, llamando a conglomerado de personas. Me parece que vi algo en las redes así. Sí. No es el miedo que no debe tener en la casa, es la prudencia. Claro. Ahora, al mismo tiempo, nosotros debemos estar ministrando. Claro. ¿Ministrando a quién? A las personas a las que tengamos oportunidad, al vecino, a las personas que están asustadas, a los inconversos, a los mismos miembros de la iglesia, en este momento de incertidumbre. Yo creo que la iglesia debe estar activa. Claro. Gracias al Señor que esto llega en un tiempo donde hay redes sociales, medios de comunicación, donde nosotros estamos al tanto. Y yo creo que debemos invitar a cada creyente a tener fe, valor, confianza en el Señor y hacer nuestro trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos hermanos que son médicos y que deben atender a su paciente que no están enfermos del coronavirus, que sigue la vida normal. Ellos deben atender a su paciente y deben de vestirse de valor y de fe, porque ese es un trabajo que deben hacerlo para glorificar al Señor. Estoy hablando de enfermeros, estoy hablando de camilleros, estoy hablando de porteros, estoy hablando de doctores, que tienen que seguir haciendo su trabajo. Claro. Nosotros, si bien los que no tienen esa labor se van a quedar en su casa, pero los médicos, ¿qué debe hacer la iglesia? Orar por la protección de esos médicos a nivel del mundo. Claro. Que están haciendo ese trabajo. Claro. Por dos cosas, porque ese es su llamado, esa es su vocación. Ellos no son pastores ni predicadores, su vocación es servir. Y segundo,
porque ese es el medio de sostener su familia y también contribuir a la obra del Señor. Claro. Gracias. Gracias, pastor. Es lo mismo que decía en el contexto de lo que la iglesia debe ser. Usar los recursos que tenemos al alcance disponibles para poder ser de bendición, de consolación y de estímulo a la fe. No todo lo contrario, porque estamos usando textos que lo que irradian en el trasfondo es eso, lo que revelan en el trasfondo es miedo. O sea, nosotros estamos llamados a vivir siempre escondido en Dios, siempre. Siempre. Escondido en Dios, ¿para qué? Para poder darle al pueblo lo que hemos recibido de Dios. ¿Cómo yo puedo venir al pueblo a traerle un mensaje de parte de Dios si no he estado con Dios? Es una pregunta deducible. ¿Cómo puedo venir a traerle un mensaje al pueblo de parte de Dios si no he estado con Dios? Eso es imposible. Tengo que estar primero con Dios. Entonces, los días de indignación de parte de Dios para con la humanidad han estado y van a estar hasta que la tierra se doblegue delante del Señor y toda rodilla confiese que Jesucristo es el Señor y toda lengua le confiese, toda rodilla se doble y toda lengua le confiese. La iglesia tiene un rol que cumplir y no puede tampoco evadirlo, no puede tampoco escudarse, no puede tampoco ser irresponsable. Por ejemplo, lo que le decía de las redes, anoche me llega un famoso, según él, profeta, anunciando y dando decretos y dando mandamientos y abochornando a la iglesia porque la iglesia ha acatado el llamado a la prudencia del presidente. Óyeme, pero si yo soy maduro en mi fe, pienso no solamente en mí, pienso que hay otros que están en condiciones que pueden ser afectados y que posiblemente ellos ni lo sepan que están afectados todavía y puedan afectar a otros que están más vulnerables todavía. Entonces, por ley de preservación, es un instinto natural, la preservación es un instinto natural. ¿O no le pasó a Pedro cuando caminó sobre las aguas? ¿Qué fue lo que Pedro exclamó cuando Pedro sintió que se hundía? ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a ver si usted tiene la memoria fresca, bíblicamente. Señor, sálvame que perezco. Y me hago una pregunta, para que usted vea lo que es el miedo. ¿Usted cree que Pedro no sabía nadar? Amado, Pedro era un experto pescador. Pedro sabía de agua y mucho. Pero el miedo lo invadió en medio de la circunstancia. Y exclamó, Señor, sálvame que perezco. Pedro era un experto nadador. Pedro era un pescador de profesión. Y no me diga usted a mí que a Pedro se le olvidó nadar en ese momento. El miedo lo inundó. El miedo lo atrapó. Entonces, este es el tiempo de empoderarnos de los recursos que tenemos a la mano, que son, por la gracia de Dios, recursos que se pueden bien utilizar ahora más que nunca. Los celulares, las tabletas, los correos electrónicos, los videos, son los momentos donde la iglesia tiene que empoderarse para saber si tiene un buen uso de la fe, para saber si está aplicando correctamente la fe, si estoy impartiendo lo correcto, si estoy dando lo que he recibido. No tengo plata ni oro, lo que tengo doy. Entonces, ¿qué estamos dando al mundo? Porque tenemos miles de contactos que son inconversos, que son todavía gente que nos observa y nos mide. ¿Y qué está viendo en mí? ¿Me está viendo amedrentado, asustado, achicopalado? ¿O me está viendo firme, convencido, tranquilo, enfocado en que Dios se va a glorificar en todo este proceso? Amados, por eso es necesario que la iglesia sea la iglesia prudente, que edifica casa sobre roca. Esto que estamos padeciendo, viviendo la humanidad entera, va a golpear el mundo, lo está golpeando. Pero la casa prudente no caerá, porque está sobre la roca. Y esa prudencia se aplica a todo, a una fe prudente, no una fe alocada, no una fe desatinada. Una fe que atina a los medios correctos, a las medidas correctas, con tal de dar el grado para el cual Dios le ha llamado. La radio se va a mantener abierta por medida presidencial, los medios masivos como nosotros estamos abiertos, no tenemos ninguna prohibición, impedimento. El domingo tendremos nuestros cultos aquí en radio,
La audiencia de la radio tendrá culto, tendrá palabra por radio igualito.